leído en lo íntimo de su ser. Y lo que Dios quiere es que lo íntimo de nuestro ser sea sanado, no sea afectado por el pecado, ni por la basura del mundo, ni por las cosas que el mundo trae consigo, y tampoco con la voz del diablo, que quiere decir, Dios realmente ha dicho esto. No es solamente los hombres que pusieron esto en el libro santo. No. Dios puso las cosas por su espíritu y las cosas no cambiaron. Y la persona que se da al otro en el cuadro de la boda, del matrimonio, obedece a Dios. Y es el mejor cuadro para volver a ser un matrimonio, una pareja que será sólida en el futuro. Las otras cosas, las cosas ajenas a la palabra de Dios, no tienen sitio en nosotros, no tienen lugar en el pensamiento de Dios. Y si las hacemos es para nuestra destrucción, y no tenemos que lamentarnos después si psicológicamente tenemos problemas, si en el matrimonio las cosas no funcionan como pensábamos, porque si desobedecemos hay consecuencias. Cada vez que uno desobedece a la voz de Dios, hay consecuencias mortales. Adán murió porque pecó. Y cada vez que pecamos entramos en un ciclo de muerte espiritual. Es una ley espiritual. Es una cosa que no se puede violar ni transgredir sin consecuencias. Entonces, tenemos que escuchar esta voz del Señor. Y lo digo para los jóvenes, pero hay personas mayores a veces que hacen más tonterías que los jóvenes. Y te digo hoy que la palabra de Dios no ha cambiado. Que seas mayor o que seas joven, la palabra de Dios es y será, y tú no la puedes cambiar. Y las leyes de Dios, si son violadas, si hay transgresión, hay consecuencias. Y es una pena cuando sabemos conscientemente que la palabra tiene razón, hacer lo contrario. Es una pena, porque tú te destruyes tu fe, destruyes tu vida espiritual, destruyes el hogar que Dios tenía en tu perspectiva y en su perspectiva también. Porque leímos que cada familia recibe nombre del Padre. Hoy divorciamos como entramos por una puerta y salimos. Qué pena también. Pero la verdad es que todo esto es una ilusión. Hay consecuencias. Los hijos se vuelven a veces a ser delincuentes. ¿Por qué? Porque la afección no existe en el hogar. La hipocresía está en el hogar. El divorcio rompe algo en los hijos. Mis padres no divorciaron porque mi padre era un hombre responsable a pesar de sus pecados. Y él tuvo esta preferencia, quedarse a pesar de que las cosas no andaban bien, pero se quedó para sus hijos. Y yo creo que es una buena cosa y se pueden arreglar las cosas después. Pero los hijos no tienen que sufrir de la falta de madurez de los adultos. Y es una pena que muchas personas hacen sufrir tanto a los adolescentes, a los niños, divorciando, como si fuera una cosa como cuando vamos a hacer un carnet de identidad o algo similar. Poco importan los daños colaterales que representan los niños. Para la gente egoísta de hoy es así. Nuestras sociedades están banalizando este sufrimiento y promuevan el hecho de una familia mezclada. Pero esas cosas pueden funcionar cuando la gente es inteligente, pero la mayoría de las veces la gente no es inteligente, peca, y el pecado nunca no te hace inteligente, siempre te hace más estúpido. Es la enseñanza de los proverbios. Pero vemos con cuál respeto Pablo se arrodilla delante de Dios, delante del Padre, de quien recibe todo nombre, recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Y lo que sigue en la oración de Pablo es la voluntad de Dios para la familia, a saber
que Cristo habite en los corazones, que Cristo habite en los hogares, que Cristo habite en las casas que representan los creyentes. Toda la familia tiene que pertenecer a Cristo en la medida de lo posible. Nuestro deber es proteger nuestra familia, poner barreras alrededor de la familia para que Satanás no pueda hacer algo y no pueda meterse en la vida de nuestros hijos. En la medida de lo posible, tenemos que hacer todo lo que es en nuestro poder, en nuestra autoridad, para proteger a los hijos, a toda la familia, el hombre a la mujer al hombre y también los padres a los hijos. Educar en la fe nuestros hijos para que al momento de elegir tengan las armas para optar por la buena decisión. También hay otra cosa que es difícil, yo lo concibo, es difícil de promover esto, el culto familiar. Promover el culto familiar, un día en que, un momento de calidad, como estoy acostumbrado a decir ahora, un momento, no es la cantidad, poco importa que sea cada domingo, cada lunes o yo qué sé, pero que sea un momento de calidad que tiene la familia juntos, orando, los padres orando para los hijos, y si los hijos ya están con el Señor, pueden orar por los padres, porque el Señor escucha a los hijos también, y sobre todo a los niños. Y entonces, yo tengo un ejemplo, el ejemplo del pastor David Wilkerson, este americano que trajo muchos delincuentes de los fondos de Nueva York al Evangelio. Y él decía que su familia, sus padres, él a los 8, a los 9, a los 10 años, tenía un culto de familia y era una obligación. Y el culto se hacía y el Espíritu venía. El Espíritu venía, no era un trabajo, no era una carga pesada, porque esta obediencia traía la presencia del Espíritu Santo. Y estos niños, él y sus hermanos, fueron en la presencia de Dios. Vivieron la presencia de Dios, vivieron la misma fe que sus padres, por estar en este ambiente de culto espiritual familiar. Y Dios siempre bendice estas cosas, esta obediencia. Esto cuesta un poco porque tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras actividades, tenemos ya las actividades de la iglesia, pero hay un precio que pagar para que toda la familia sea bendecida y que generaciones de siervos y siervas de Dios se levantan en el reino de Dios, movidos por tal poder del Espíritu Santo, moviéndose en el culto familiar. Son como balustradas que erigemos, murallas que erigemos, que nos protegen y que nos fortalecen y que hacen que tenemos un impacto en este mundo, en esta sociedad también. Porque la gente está ciega pero tiene ojos, y con los ojos ciegos que tienen ven. ¿Qué ven? La iglesia cuando es visible, los creyentes cuando son credibles, cuando son visibles, cuando son leíbles, cuando son letras vivas. Y cuando ven una familia bendecida, algo pasa. Cuando fui de misión en el avión, estuve con un hombre del Canadá inglés y él me decía que Jesús le perseguía porque yo le hablé de Jesús. Y él me dijo, mi vecino es pastor y además es misionero y tiene 12 hijos y todos son misioneros y todos me hablan de Jesús. Y ahora subo en el avión y tú me vienes a hablar de Jesús. Y yo le dije a este hombre, hay que pararse y ahora meditar y pensar que el Señor tiene algo para ti también. Así, las familias pueden ser una bendición. La familia de Abraham fue una bendición hasta hoy para nuestra fe, para Israel, para todos los pueblos de la tierra, porque la fe de Abraham llevó a la fe que tenemos en Jesucristo. Hago un resumen, pero es así. Y lo que vamos a estudiar juntos desde el punto unilateral de la palabra de Dios, es decir, desde el punto de vista del Padre que creó la familia y quien recibe nombre, de quien
recibe nombre toda familia, es lo que trata de la pareja, del matrimonio, de la familia. Vamos a hablar un poco de la vida espiritual de la familia cristiana, del matrimonio cristiano. Hay que leer una vez más estos versos de Efesios 5:22. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Y el octavo salmo de los grados, el Salmo 127, que hemos citado el otro día: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. El matrimonio es el prolongamiento, la proyección de algo divino, como lo muestra Efesios, como lo muestra Pueblo. Dios ha creado el hombre a su imagen, macho y hembra, contrariamente a los que no cuentan hoy, pero cuando vamos a morir en el cuerpo, habrá un hombre, habrá una mujer. Claro que si hoy hay hombres feminizados, puede ser por muchas razones. La nutrición de hoy, no sabemos todo lo que meten en los alimentos, ¿eh? Hay cosas que pueden alterar la salud y también el físico. La alteración también que la caída ha traído debido al pecado puede hacer sufrir el organismo humano y dar tendencias a uno. Hay traumas también psicológicos que fueron debidos a malos tratamientos pasados. La búsqueda de la propia identidad también puede llevar a desviaciones sexuales. Entonces el hombre no solo es imagen de Dios, sino también la mujer. Es una realidad de la Biblia, y el matrimonio es una proyección de lo divino, de una cosa divina, del misterio divino, como lo compara Pablo con la iglesia y el Cristo que se unen. El diablo lo sabe y hace todo lo posible para dividir al matrimonio y destruirlo. No es casual. Hay una voluntad espiritual de dividir, de poner discordia, de destruir el matrimonio bajo todas las formas posibles, porque el matrimonio tiene una dimensión divina y el diablo quiere manchar, quiere pervertir, quiere destruir todo lo que procede de Dios y todo lo que lleva la imagen de lo divino. Efesios 5 así nos muestra que hay una dimensión mística con este paralelo que Pablo hace en la unión entre Cristo y su iglesia. También la unión del matrimonio pasa por algo espiritual, pues el ser humano, ya lo sabemos, tiene tres dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión afectiva y emocional y la dimensión física. Lo que tratamos hoy es la dimensión espiritual y el sábado vamos a tratar de la dimensión física, es decir, sexual. La unidad del matrimonio pasa por lo espiritual, por lo afectivo y lo emocional, y también por lo físico. La salud del matrimonio pasa por ahí, y toda la salud de la familia también. Y la primera base de unidad que existe es espiritual.
Por ejemplo, Jesús oraba en su oración sacerdotal en Juan 17 para que los creyentes sean uno como el Padre y el Hijo son uno. Y en efecto, la relación espiritual es un motor de unidad. Si queremos unidad, algo espiritual tiene que pasar. Pasa lo mismo en la iglesia, pasa lo mismo en el matrimonio, pasa lo mismo en la familia. Si no hay nada espiritual, hay algo que bloquea, hay algo que falta, hay algo que no pasa y el Señor no puede bendecir como quiere bendecir la familia y el matrimonio. No quiero rellenarles en la cabeza, pero en el hebreo el hombre es el ish, la mujer isha. Estas dos palabras comienzan por una letra hebrea que se llama el alef, que es la primera letra de los dos términos ish e isha. Y lo que pasa es que Dios también tiene esta primera letra, Elohim. Y sabemos que Dios es uno, pero es una unidad compuesta, porque Dios es trino. Dios es una familia en sí mismo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y la unidad del hombre y de la mujer pasan por el alef divino, por esa letra divina, esa primera letra del alfabeto hebreo. Jesús es el uno, aquel que va a realizar la unidad, y el matrimonio realizará la unidad en Cristo. Solamente en Cristo se puede conseguir una unidad completa, unidad espiritual, unidad del alma y unidad física. Es decir, una unidad en el alef, que es el principio de todo. Y en un sentido teológico tenemos que saber que la palabra ish y isha forman las iniciales del nombre de Dios. El nombre de Dios. Es importante. Y así la lingüística hebrea nos demuestra que el matrimonio lleva la imagen de Dios. El hombre separado solo tiene el yod, esta letra que es como una i. Y la mujer separada solo tiene el e. Pero cuando los dos están juntos, llevan las iniciales del nombre de Dios. El tetragrama, el nombre de Dios. Así llevan la imagen del divino. Y lo que es interesante en esta lengua hebrea es que si quitamos el yod, si quitamos esta i de ish y el e de isha, si quitamos estas dos letras, solamente queda otra letra que se llama esh, y esta palabra significa el fuego que destruye. Así, si Dios es ausente de la relación del hombre y de la mujer, está presente un fuego que destruye. Y esto explica los divorcios. Esto explica también que cuando no somos unidos en Cristo falta algo que puede destruirnos, porque hay un fuego aquí que existe cuando Dios no está presente. Cuando predicamos a las bodas hablamos de la cuerda con 3 hilos que no se rompe. Y es este pensamiento está contenido en las letras hebreas que hablan del hombre y de la mujer y de Dios. Entonces, es interesante. Matrimonios se rompen, parejas se enfrentan, la guerra de los Ross, con la vajilla que vuela, después de haberse amado apasionadamente. Y sabemos que la pasión es destructora. El amor puede volver a ser un fuego destructor, es lo que enseñan las letras del hebreo. Y si existe el fuego divino, al contrario, puede pasar al contrario, no se consume. Así, ser ish y isha es un testimonio en esta sociedad. Si somos este matrimonio que Dios quiere unido en Cristo, la sociedad será testigo de lo que somos. Y va a ver lo que es un verdadero matrimonio en el pensamiento de Dios. Y una verdadera familia también en el pensamiento de Dios. Cuando todos son unidos, después que el matrimonio sea verdaderamente unido, la familia entera será unida. Y es un testimonio para esta sociedad que no sabe dónde va, que no sabe qué hacer para cambiar las cosas y para tener novedades. Porque es un mundo que se aburre en su pecado. Y tenemos que mostrar que existe otra cosa.
Así que hay necesidad de poner Dios al primer lugar, como lo hemos cantado en esta noche. Tiene que ser el primero en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio y en nuestro amor también. Porque a veces nuestro amor se nutre de cosas ilusionarias. Entonces tenemos que nutrir el amor que tenemos para el esposo, para la esposa, con los elementos, con los ingredientes que proceden de la palabra de Dios, para ser espirituales en nuestro matrimonio. Espiritual no quiere decir que estamos así contemplando yo no sé qué, una nube o no sé qué, o ser místicos, sino ser muy concretos, es decir, tener la sabiduría de Dios, que es la concretización de actos que proceden de una sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Es esto, no es místico, sino concreto, pero procediendo del trono de Dios y de su sabiduría infinita. Así que yo aconsejaba jóvenes que había por aquí, y yo decía que había a veces fuegos destructores, y lo que decía es que tenemos que elegir bien la persona con quien vamos a casar. No es porque hay un rayo que es la buena persona. A veces hace falta este rayo, pero podemos equivocarnos. Hay elementos inteligentes, razonables que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos a casarnos. Y yo decía que cuando uno se casa es importante ser casi del mismo nivel intelectual, más o menos. Porque sabemos que la formación de la pareja a veces es difícil. Comienza por un rayo y luego vienen los truenos. Y un chico se enfadó conmigo diciendo que yo hacía diferencias, que era una mala declaración, que yo hacía diferencias entre las clases sociales, pero no era el problema. Y a mí el pastor lo sabe, puedo andar con toda la gente, que sea obrera, que sea paisana o que sea burguesa. A mí poco me importa, estoy bien con todos, y sobre todo si son hermanos. Pero se enfadó conmigo, pero el tipo hasta puso la duda en mi corazón, en mi cabeza también. Yo solamente hablaba de comprensión mutual, de ser complementarios a cierto nivel, y a nivel intelectual, por ejemplo, a nivel cultural. Y el tipo me hizo dudar hasta que fui a un congreso de pastores y hablando de este asunto, un pastor me dijo, no, tú tenías la razón. Acabamos con mi colega de ver un matrimonio que se está separando porque el chico, el marido, tiene una inteligencia muy grande y evolucionó mucho en su trabajo y no sabe ahora cómo conversar con su esposa, se aburre de su esposa, y no es que su esposa no tenía tanta inteligencia, sino que no estaban al mismo nivel, no estaban en las mismas cosas, en las mismas ondas, y él estaba en medio de trabajo y vivía cosas y bueno, estaba en sus cosas, pero no veía más las cosas de su esposa y su esposa tampoco. Y querían divorciar, así que los pastores vinieron a verlos y trataban de remediar a la cosa, explicando que hay remedios. Claro que hay remedios, porque el remedio era de que él baje un poco, ¿no? Y que ella suba un poco también y que se ponga a lo mejor a trabajar, yo qué sé. Si no trabajaba, tenía que a lo mejor trabajar para que su marido no sea la única persona que tiene una vida social, y así se desarrolla la inteligencia que tenemos. Es un ejemplo, no digo que es la obligación, pero puede ser un remedio. Y también conversar mucho, dialogar y hacer cosas juntos y fuera del trabajo, fuera de cosas intelectuales, viajar o yo qué sé. Pero son cosas que ocurren y son cosas prácticas. Y como pastores, los miembros de la iglesia a veces nos hacen tener la cabeza en la espalda, a nosotros, bien arrimada a la tierra, porque tanta gente hace tonterías y malas opciones a pesar de los buenos consejos que a veces damos y que proceden de la experiencia también. Así que el hombre
lleva esta primera letra del nombre de Dios, que es también símbolo de la humildad de Cristo, que volvió a ser hombre, que se humilló, y el Dios que llena el universo consintió a bajarse, humillarse hasta la cruz, dejar su cielo de gloria para ponerse al nivel del hombre y socorrerle en su pecado. El hombre entonces lleva este nombre de Dios y tiene que ser también humilde en su relación con su esposa. Usar de violencia es inadmisible de parte de alguien que pretende ser discípulo del Señor. Y yo me recuerdo de este tipo que estaba en una iglesia, pero yo no conocía ni el tipo ni la iglesia. Estuve invitado para un ayuno y vi el pastor que cuando este hombre se puso de pie y empezó a profetizar, y vi el pastor diciéndole: siéntate, no te quiero ver profetizar. Y yo, ¿por qué está haciendo esto? Y al final me dijo él que este hombre pegaba a su mujer, pero quería profetizar. No sé qué quería profetizar, pero profetizaba. Así que la gente se pone tonta, ¿eh? Y qué testimonio. El hombre tiene que ser humilde como Cristo, porque lleva el nombre de Dios, el nombre de aquel que se humilló hasta la cruz. Y hay una palabra también en estas cosas, no la voy a explicar tanto, pero que significa actividad para el hombre. Actividad, asistencia, generosidad, bondad, oración para su esposa. El hombre debe ser un modelo de actividad, debe asistencia a su esposa, tiene que ser un modelo de generosidad, debe ser el motor de la vida espiritual. A veces es el contrario, es la mujer que es el motor, pero no es así. Vimos que el hombre es la cabeza de la mujer, pero no para dominarla, sino para ser el jefe espiritual de su casa, el jefe espiritual de su hogar, el gran sacerdote, el sumo sacerdote de su hogar. ¿No lo crees? Sí. Y entonces el hombre tiene que ser así. Yo vi en una iglesia en que fui invitado a predicar en Francia, vino una mujer muy humildemente con su guitarra diciéndome: yo soy la que toca la música en la iglesia porque los hombres no quieren, pero si quieres yo te doy la guitarra. Quería someterse al hombre, ¿no? Y además al pastor. Pero yo le dije: no, ponte en tu ministerio. Gracias a Dios tú eres la héroe de esta iglesia que canta como Débora, que va a ser la que va en la alabanza y que conduce todo el pueblo en la alabanza. Y era un ministerio precioso en esta iglesia. Pero qué humildad. Y me decían después el pastor que los hombres no querían levantarse. Y había militares. Mira que es una zona militar. Hay militares, son hombres que pueden cometer hechos heroicos, pero no saben ser los jefes de sus hogares espiritualmente hablando. Hay un problema, ¿no? Hay una disfonía, hay una falta de armonía musical en estas cosas. El hombre tiene que ser el motor del regimiento que es su familia. Y la mujer lleva la letra E, una letra que nos supone tantos esfuerzos para pronunciarla. Y los judíos dicen que es el símbolo del soplo, de lo que es como el viento, ¿no? Que es suave y apacible. Es el símbolo también de la belleza interior, de la cual habla Pedro en su epístola, esta belleza interior que tiene que haber la mujer. Y Dios puso en esta letra un elemento del divino que hace entrar la luz y la paz por la entrada, por la ventana del hogar. Y la mujer tiene este papel de suavidad, de paz, que puede llevar en su hogar. Es como una ventana abierta que Dios le da para que ofrece algo a su hogar. El Salmo 127 hace parte de los salmos de los grados, y los grados sugieren una ascensión. La gente se paraba y leían la Torah y reflexionaban
acerca del viaje que hacían, del peregrinaje a Jerusalén, y había un punto de salida, una llegada, y había también etapas. Y la imagen del Salmo 127 es la edificación de una casa, Bet en hebreo, como Betel, Betlehem, con aquellos que le componen. Entonces, la edificación de la casa con todo lo que componen esta casa. Y aquellos que se casan edifican una casa sólida si están en Cristo. Si Dios no es asociado, aquellos que edifican en vano, para la vanidad, para el nada, dice la palabra de Dios que hemos leído. Tengo este ejemplo de mi querido hermano Bruno, un buen chico, un buen hermano. Fue a ver 40 personas antes de verme. Y vio también 3 pastores al menos antes de venir a verme. Y yo pensaba que era el único pastor que había consultado, que era también la única persona que consultaba por confianza, cuando supe que había consultado 40 personas y 3 pastores para saber si podía casar con Muriel. Y yo le dije, no hagas eso, hermano. No te cases con esta mujer, no. No es que sea mala ella, pero no está preparada, y tú tampoco. Tú no estás preparado para ella, y ella no está preparada para ti. Pero no es lo que Bruno quería escuchar. Ha casado con Muriel, fuimos invitados a la boda, y ya vimos el primer día la actitud de la mujer, de la esposa, nada correspondía a la voluntad de Dios. Ella se quitó la ropa de boda durante la cena. Y después que pasaron 2 años de dificultad entre ellos, se separaron después de que un hijo naciera de esta unión. Y Bruno tuvo que educar a su hijo solo, porque ella se fue en una zona geográfica lejana. La gente no escucha. Y la idea del texto es que el Señor tiene que estar en el centro de mi decisión, el centro de mi vida, de mi matrimonio, de mis proyectos. Jesús al centro lleva la bendición. Hay también en el hebreo la noción de 2 manos extendidas, así que permiten a 2 seres de acercarse, y con Jesús al centro hay solidez. Nos juntan así. Hay necesidad de acercarse al Señor. Hay necesidad de amar también a la iglesia juntos, de ir a la iglesia juntos. El pastor Yonguicho, el coreano, tenía una pareja así que tenía problemas y querían divorciar, y vino y tomó autoridad y vio como si había hielo entre los dos, y tomando autoridad rompió el hielo que estaba entre los dos, y después hubo un fuego, el fuego de Dios que vino, y el amor volvió a ser real entre los dos. El poder espiritual, la autoridad espiritual del Espíritu Santo, de la palabra, tiene su señal y sus milagros para el matrimonio, para la familia. Así que, hermanos, no es la ceremonia que bendice el matrimonio, es la puesta en práctica de la palabra cuando somos un matrimonio que va a bendecir nuestra casa, la casa que edificamos juntos. Beit habla de la iglesia, de la casa de Dios, pero también del hogar. Y la iglesia local siempre será una bendición para el hogar cristiano, para el matrimonio cristiano. Un matrimonio en ruptura, decía a un pastor, al final, pastor, lo que nos ha faltado es una vida de iglesia. Y el consejo que puedo darles es no darse de baja en cuanto a la iglesia cuando nos casamos, sino al contrario, comprometerse juntos en la iglesia. Es una fuerza, es un poder grande. Yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Y en la casa hay la tab, el T, que significa una forma de cruz. El tab es una letra hebrea que está en forma de cruz y significa el sacrificio, las concesiones, el abandono al otro, el sacrificio. El amor conyugal no resiste a esta necesidad de hacer concesiones al otro. Y esto es una puesta en práctica, no va a ser una cosa de oración solamente, sino una voluntad. El amor siempre es una voluntad. El camino del amor es un camino que pasa por la voluntad, y Dios hace el resto. Hay perdón, reconciliación, generosidad, don de sí, fidelidad. Son nociones que tienen que existir, si no hay fracaso, hay ruina por negación de la
dimensión del sacrificio que exige el Señor y que exige el matrimonio también. En esta sociedad que está centrada en la satisfacción de las necesidades inmediatas, hay que tener mucho cuidado. El egoísmo viene de manera que se insinúa, ¿no? Y no toleramos ni los sacrificios ni las concesiones, porque siempre es difícil renunciar a sí mismo cuando el egoísmo reina. Y esto provoca fragilidades en el matrimonio, en la familia. Así que la dimensión espiritual no puede ser descuidada. No se puede tampoco descuidar la vida de oración juntos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entregarse juntos al Señor, entregar la familia al Señor, todos unidos a decir: Señor, te vamos a servir juntos. Tener tiempos de calidad de oración entre el hombre y la mujer, tiempos de culto con los hijos, tiempos de calidad. La calidad no es el asunto. El asunto es tener estos tiempos y tenerlos con calidad. Un momento de calidad, un momento centrado en Cristo, momento centrado en las necesidades de mi familia, de mi hogar, pero en la presencia del Señor, con su gloria. Y recordáis que lo que decía el pastor Wilkerson, con sus padres vino la gloria de Dios, vino el Espíritu Santo. Y a los 11 años este hombre ya escribía sermones y era el ejemplo de sus padres, el ejemplo familiar. A los 11 años, cuando otros pensaban a jugar, él escribía ya sermones. Casi ya era pastor a los 11 años. Hay que recordar esas cosas. Es el fruto de la bendición de Dios en una familia. Así que vamos a orar y pedir juntos el soplo de Dios en nuestros hogares. Pedir al Señor que nos ayude a tener estos tiempos y que los hombres tengan esta fuerza de ser los motores, de ser las cabezas de su hogar, de tener y de tomar en serio y en cuenta esta responsabilidad de ser los jefes del hogar, que es importante. Es una protección para la mujer, es una protección para toda la familia. Oramos. Aleluya, Señor. Te pedimos, Señor, este soplo del Espíritu Santo en nuestros hogares, como lo hiciste en la vida del señor Wilkerson. Te pedimos tal bendición para todos los hogares que están representados hoy en este lugar. Te pido por cada familia, por cada hogar, que el viento, que el soplo de tu Espíritu Santo entrega vida a los hogares. Entrega esta bendición. Entrega, Señor, esta fuerza, esta dinámica para ser familias fuertes, para ser familias testigas en esta sociedad que necesita ver una familia cristiana, lo que es según tu pensamiento. Queremos ser conformes a tu pensamiento, conformes a tu voluntad. Y Señor, te pedimos la bendición para cada hogar representado hoy. Una bendición particular, Señor. También sobre los solteros que quieren casar, con las mujeres divorciadas o viudas que tienen aún una perspectiva de tener una unión. Que no sean decepcionadas, sino que tengan perspectiva, que sepan que tú las amas, que tú los amo y que Señor, tienes un propósito particular y que será una bendición. A lo mejor tuvieron fracaso anteriormente, pero contigo no van a fracasar, porque eres un Dios de amor, un Dios que sana, un Dios que libera. Y las perspectivas que le ofreces a cada uno son perspectivas nuevas, procedentes de la nueva vida que nos ofreciste. Y te pedimos este soplo vital en los hogares, en las familias, la sanación completa de cada hogar, en el nombre de Jesucristo.
Muévete, Señor, en esta tarde, en las familias, en los matrimonios, que haga que cosas cambien, las cosas de las profundidades, que cambien en los corazones. Crea nuevas cosas. Eres el creador de las nuevas cosas. Dices en tu palabra: voy a crear cosas nuevas, cosas que tú no oíste hablar, cosas nuevas que no imaginaste, que no concebiste. Yo sé que lo hiciste para matrimonios que conozco, para personas que habían fracasado antes de conocerte y que ahora tienen un matrimonio ejemplar, porque lo bendeciste, Señor. Y lo puedes hacer para cada uno en esta sala, cada uno en esta iglesia. Te pedimos la bendición, te pedimos este soplo vital, esta presencia gloriosa del Espíritu Santo en las familias, y que, Señor, tú creas la voluntad y el hacer para que este culto familiar existe en cada uno de los hogares. Señor, anima a los hombres, anima a las mujeres, anima a los hijos y crea nuevas condiciones, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, que cada uno entre en la dimensión de lo divino del matrimonio y de la familia. La imagen de lo divino, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. 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 Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, sí, Señor. Levanta tus manos al cielo en esta hora. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida, la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. Dale ese aplauso al Señor en esta tarde por esa palabra que ha sido enviada a nuestros corazones. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, como lo hacemos siempre, agradecidos a Dios, porque Él es el que suple conforme a sus riquezas en gloria. Así que voy a pedir a nuestra hermana Marcela que pueda coger aquí el alfolí y nosotros venimos cantando y